Me gustaría comentar la encíclica la primera encíclica del último Papa, ¿no? León XIV, y la encíclica se llama Magnificat Humanitas. ¿Por qué vale la pena escuchar la voz del Papa católico? Bueno, es una voz que se hunde en una tradición de 2000 años. Y antes, sus raíces están 1500 años antes. Una tradición desde la cual han nacido quizás las mejores expresiones políticas, o todas las expresiones políticas, relevantes. Eh, el liberalismo y el socialismo, las más típicas del siglo pasado, ¿no? El liberalismo nace de la tradición cristiana, desde el momento en que la tradición cristiana dice que Dios inventó al hombre a su imagen y semejanza. Vale decir, el ser humano, el individuo, tiene algo sagrado. De ahí los derechos humanos. De ahí el respeto a los derechos del individuo y a su dignidad, ¿no? Del típico del liberalismo. Y de ahí también, si es a la imagen y semejanza de Dios creador, el individuo tiene razón, tiene autonomía, tiene capacidad de preocuparse por sí mismo, libertad para decidir, para actuar, para pensar, ¿no? Y de otro lado, el socialismo se enraiza profundamente en el pensamiento cristiano. Basta pensar en el Sermón del Monte, ¿no? Con su preocupación por los pobres, los desposeídos, los humildes, ¿no? Los que no tienen poder, los que no tienen fama, los que no tienen identidad, ¿no? Viene profundamente del cristianismo y de antes, de las tradiciones anteriores del cristianismo, pero tienen 2000 años, ¿no? Y es importante, creo yo, vale la pena escuchar esa voz, ¿no? Hoy, precisamente en que el liberalismo está tan machucado, le han golpeado por todos lados, superado, golpeado, ¿no? Neoliberalismo, liberalismo woke, liberalismo aquí, liberalismo allá, ¿no? Golpeado, enredado, confundido, desprestigiado. Y el socialismo, la izquierda socialista, ¿para qué decirlo? Sea en su encarnación socialdemócrata o en su encarnación socialista un poco más radical, ¿no? El socialismo está confundido, está enredado, parece no tener idea. Todo el mundo dice que está en crisis, que hay que repensarlo, etc. Bueno, acá tenemos la tradición imprescindible para la cual rearticularlo, repensarlo, redarle energías a ambas tradiciones. O inventar a lo mejor un liberalismo de otro tipo, un socialismo de otro tipo, enraizado en esta tradición. Como estilo, la encíclica es muy especial para mí, ¿no? Yo no soy experto en encíclica, ni las he leído todas, ni muchas, ¿no? Pero me llama la atención que es un estilo muy poco pomposo, ¿no? Habla de yo, no dice yo el Papa, sino que yo, en cada párrafo, yo pienso, yo opino, a mí me parece, lo cual se agradece mucho. No se pone por encima de nadie, ¿no? Y incluso un poco práctico, ¿no? Tiene algo americana esta encíclica, tiene un índice, ¿no? Y es muy práctica, poco pomposo, ¿no? Un poco muy ecuménica, sin proclamar que hay que ser ecuménico. No dice nada de ecumenismo, sin embargo cita como parte del pensamiento de la tradición, de la mejor tradición del mundo, nuestra, a un pensador judío, a Martin Luther King, a Nelson Mandela y a varias otras personas más, ¿no? Que no son católicos, sino que son o cristianos o judíos, y a varios budistas, o laicos, ¿no? De buena voluntad. Los cita como parte de la voz, parte de la sabiduría que hay disponible. Y eso se agradece, que sea realmente ecuménico, que sin predicar sobre el ecumenismo, ¿no? Vamos aburridos de prédicas que no funcionan. El Papa sabe que estamos viviendo en un mundo salvaje, violento, ¿no? No es necesario mirar para todos lados. Y él llama a esto la cultura del poder, ¿no?
la cultura del poder a toda costa, que solo le preocupa el poder, acumular poder, acumular poder, acumular poder, ¿no? Él lo llama así, la cultura del poder, que consiste en la normalización de la guerra como una conducta normal del poder, ¿no? Al acumular poder, la guerra es una cosa completamente normal, tan normal como conversar o dialogar, la guerra. Segundo, la fuerza sin límites, ¿no? La fuerza sin límites. O sea, no hay proporcionalidad, ¿no? El poderoso aplica la fuerza que tiene al que no tiene fuerza sin límite. Las armas se conectan con la inteligencia artificial y tienen autonomía para destruir. No hay un diálogo multilateral, ¿no? Cada país, cada bloque anda por su cuenta. Hay una crisis en lo que se había avanzado de lo que el Papa llama el multilateralismo, ¿no? Las Naciones Unidas, los diálogos, en fin. Y hay un supuesto realismo político que impera, supuesto lo llama el Papa, que significa que lo único que importa es que cada uno defienda sus propias conveniencias e intereses, ¿no? Y que ordenar, pensar en un bien común, en algo superior al país, ¿no es cierto?, es ingenuo. El Papa llama eso un supuesto realismo político. Contra esta cultura del poder, el Papa llama a cultivar una civilización del amor, ¿no? Y se enraiza en toda su tradición de 2.000, 3.500 años, ¿no? Y más. Eh, y tiene cosas simples que decir, ¿no? ¿Cómo incorporarse, cultivar esta civilización del amor? Lo primero que nos dice, desarmen sus palabras. No usen palabras hirientes, no usen palabras como máquinas de guerra, usen palabras para conversar, para dialogar. Déjense de discutir, de dialogar, de guerrear con las palabras, ¿no? Eviten el lenguaje ofensivo, el lenguaje agresivo, el lenguaje menos valorador, el lenguaje despreciador, ¿no? No guerreen con ese don humano tan magnífico que es el lenguaje. Segundo, construyan paz en la justicia. O sea, paz, pero no se construye la paz simplemente haciendo deals, forzando deals, ¿no? Sino que se construye sobre una construcción de la justicia. Valoren la paz justa, no valoren la apariencia de paz fundada en una imposición de un diálogo, ¿no? Y una transacción. Tercero, asuman la mirada de las víctimas. En cada interacción, ¿no? Piensen en lo individual. Constaten la víctima, el que es menos poderoso, el que está disponible para ser víctima en cualquier momento en la interacción, ¿no? Preocúpense de las consecuencias no controlables de sus acciones que pueden afectar a víctimas, ¿no? En los países, ¿no? Los que no tienen poder, los económicamente desposeídos, los que tienen menos cultura, menos capacidad, menos competencia, ¿no? Eh, no dejen de preocuparse de las víctimas, adopten el punto de vista de las víctimas, ¿no? Compasión en ese sentido. Cultivar un realismo sano, ¿no? O sea, aquí el Papa dice, no hay que ser cínico, como esto que lo único que importa es el poder, pero tampoco hay que ser idealista. Tampoco hay que decir, estos son mis ideales, y hablar y hablar y hablar sobre los ideales, ¿no? Y proponernos metas imposibles, sino que realismo, ¿no? Ni cínico ni idealista. Y llama la atención un Papa hablando con este lenguaje de preocupación por la práctica, ¿no? Por lo pragmático, por lo posible, y lo posible nunca es cínico, pero nunca en las nubes tampoco, ¿no? Eh, Relanzar el diálogo, ¿no? Internacional, global, ¿no? Dialoguen. Habla de la importancia de la diplomacia y el multilateralismo, ¿no? Interesante un papa, ¿no? Tan salvajes que son estos tiempos, que se ha convertido en parte de la civilización del amor, la diplomacia, el trabajo de los diplomáticos, ¿no? Y por último, dice, oren, tengan esperanza orando, ¿no?
Vale la pena, creo yo, mirar estos puntos tan simples que parecen, ¿no? De cómo cultivar la civilización del amor. Y a los que quieran interpretar cómo darle sentido, ¿no es cierto?, a una estrategia política. ¿Cómo incorporar esta reflexión del Papa, ¿no? Si ustedes me preguntan hoy en día, ¿quién sabe qué hacer estratégicamente? El Papa, bueno, cultive la civilización del amor. Y nos da tareas simples, ¿no? ¿Quién sabe qué hacer si es liberal? No sé. ¿Quién sabe qué hacer si es socialista? No sé. Estamos todos en reflexión, ¿no? Crisis. 7 tesis para reconstruir la izquierda, 8 tesis para reconstruir el socialismo, el liberalismo, ¿no? Y el Papa dice cultive la civilización del amor, ¿no? Eh, Interesante, ¿no? Esperanzador. Eh, Léanla, vale la pena. Si no son católicos, con mayor razón, obviamente.